Es malo jurar. Bueno, esta situación procede justamente de una cuestión que aparece en la Biblia. Sin embargo, vamos a leerla directamente. Y es una cuestión que se aborda no solamente de Jesús, sino también por Santiago. Vamos a leer la parte prolongada donde Jesús en el libro de Mateo lo aborda. Para ello nos vamos a ir a Mateo 5, 34, 37 y dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Hay una situación muy interesante. Muchas personas han querido tomar esta situación de una forma literal. Como inclusive podemos verlo en los Estados Unidos cuando se va a testificar delante del gran jurado y ponen la mano en la Biblia y dicen: yo juro decir toda la verdad y más que la verdad por Dios, y etcétera. Muchas personas por sus creencias religiosas se han negado. Inclusive puede llegar a ser condenatoria esta situación, pero ¿es realmente correcto? Para entender, como siempre les he dicho, estos conceptos, no basta con leer un solo versículo, sino hay que leer la Biblia por completo, los libros por completo, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos entender el Nuevo Testamento si no tenemos los antecedentes del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa justamente con el juramento? Hay que entender primero que un juramento es una aseveración, es un compromiso, es un pacto de obligaciones que inclusive puede o no llegar a tener testigos. No solamente involucra la palabra yo te juro que o yo juro que, sino que involucra todo compromiso. Entonces, ¿cómo podríamos aseverar que realmente todo juramento es malo? Si cuando uno se va a casar, pacta justamente solemnemente. Cuando uno termina una carrera, hace un voto. Entonces, ¿el juramento es malo o no es malo? Si nosotros pusiéramos esa situación, incluso podríamos aseverar que el mismo Dios es malo y que estuviera en una contradicción, porque el mismo Dios desde el Antiguo Testamento hizo una serie de pactos que se tenían que cumplir, y no solamente humanos, sino solo de él. Si no creyéramos justamente en esa situación, entonces estaríamos hablando de una contradicción. Sin embargo, entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Bueno, no es malo jurar, no es malo pactar una obligación. Sin embargo, el contexto de este versículo es que nosotros, en primera instancia, hemos delimitado esa palabra a un grado donde ya no involucre la solemnidad y la seriedad de un pacto de obligación, rebajándolo al grado de que incluso si estamos contando un chisme, por así decirlo, coloquialmente aquí en México, o una situación de algún aviso de otro, yo te juro que así pasó, o yo juro que mi vida así pasó, te juro, y empiezan a meter a la mamá, al papá, a Dios y a todo mundo para aseverar una situación. Y de lo que nos está hablando el Señor es que porque es necesario rebajar los pactos a una situación, tal vez de hablarlo así. ¿Qué no debería de ser tu forma de hablar? Esto es lo que es y esto es lo que no es. ¿Qué no debería de ser? No inclusive tus palabras, la carta de aseguranza, sino realmente tu propia persona, que seas una persona justa y de fiar. ¿Que no acaso la Biblia siempre decía, él se le consideraba por ser justo, por ser honesto? Y lo podemos ver en las historias bíblicas. Entonces, nuestra aseguranza justamente en una situación inclusive tal vez que no necesita pactar, lo hace débil, lo hace inclusive que nosotros al final podamos no tener esos detalles porque nosotros somos subjetivos. Nuestra perspectiva, nuestra opinión siempre está influenciándonos gravemente, y aunque nosotros lo consideremos como algo que es cierto, posiblemente no sea
tal cual como haya pasado o como lo haya sentido la otra persona o la otra situación, lo que hace que nuestro juramento sea endeble. Sin embargo, esa situación tenemos que entenderla porque es una advertencia realmente que nos dejó Jesús. Tiene que ser su persona lo que debe de hablar por ustedes. Si ustedes dicen que sí se tiene que hacer, si ustedes dicen que no se tiene que suceder, no tienen por qué asegurar algo si no sean sus propias acciones, sea su propio corazón el que hable, el que diga. Nosotros hoy en día hemos rebajado inclusive las situaciones al grado de que usamos palabras mal usadas para hablar y expresarnos. Una parte es ese de yo juro por mi madre que así pasó, o yo juro por mi cabeza, por Dios que esto sucedió y que así me contestó. Inclusive, hoy en día también los jóvenes utilizan esa palabra de literal me morí. Y esa situación también es rebajada a un lenguaje que no es literal, que está involucrado en nuestro pensamiento, en nuestro sentir y se vuelve blando, se vuelve débil realmente a lo que se refería Jesús, a lo que se refiere Santiago, es cuidado con los pactos que hagan, con las obligaciones que contraigan, porque es algo que definitivamente deben de cumplir. Si ustedes están ante un matrimonio jurando lealtad, pactando lealtad, deben de referirse a eso. Igual cuando terminan la carrera, igual en otros países como Estados Unidos, cuando ustedes dicen decir la verdad y hacer un juramento, no es condenatorio la palabra jurar, es condenatorio lo que sale de nuestra boca después, lo que sale de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Si a ti todavía no te ha quedado muy claro la solemnidad de un juramento, yo te invito a que reflexiones sobre cómo has utilizado esa palabra, sobre los pactos que has adquirido, sobre las obligaciones que has contraído y has asegurado y después has cambiado de opinión. A diferencia de muchas cosas, no es que uno deba de seguir enclaustrado en una situación mala, sino que realmente seas consciente de las decisiones que estás tomando, de las palabras que estás hablando, de lo que está saliendo de tu corazón. A eso realmente se está refiriendo el Señor Jesús. Vamos a hacer nuestra forma de hablar sí y no. Y nos está evitando muchos problemas porque justamente dice, cuidado, el corazón es engañoso. Usamos las palabras mal. Nos comprometemos a cosas que después olvidamos porque no le tomamos seriedad. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de juramentos, es un Dios en el que creemos solemnemente su palabra de salvación, su palabra de Dios vivo, su palabra de pacto, uno tras otro que ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta la Nueva Escritura. Y eso es lo que debemos de recordar. No lo olviden, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. No importa cómo se encuentren, no importan las dudas que haya en su corazón. Ustedes acérquense. Él solito les va a decir cómo moldearlos, cómo hacer. Ustedes no necesitan cambiar algo para acercarse a Él o cambiar a los demás para que los demás se acerquen. Necesitan solo presentarles a Dios y ustedes conocer a Dios para que Dios haga en ustedes lo que debe de ser en el tiempo que debe de ser. Y ustedes deben inclusive solo de aceptar su amor, aceptar la verdad y aceptar la luz. Dios los bendiga.